Ahí está. Lo que vamos a hacer entonces es ver lo que falta, que es esto. Está. Creo que ya estamos todos, ¿no? ¿Estamos de vuelta? Sí, estamos todos. Bueno. Esto está. Lo que vamos a ver son más algoritmos de grafos. Ustedes, como saben, los grafos son la estructura más importante del mundo. Todos son grafos, etcétera, etcétera. Vamos a ver tres algoritmos más. Vamos a ver primero el algoritmo de Floyd. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el algoritmo de Dijkstra, ¿qué nos daba el algoritmo de Dijkstra? ¿Quién se acuerda? El camino más corto. Sí, esa respuesta está incompleta. Distancias mínimas de un vértice a otro. Casi. Casi. Está más cerca que lo dijo Juan Pablo, pero me falta un poco más. Caminos menos pesados entre vértices. El camino más corto partiendo de un nodo. ¿Sí? Yo tengo un nodo inicial y Dijkstra lo que me da es el camino mínimo de ese nodo al resto de los nodos. ¿Sí? Ahora, yo tengo, por ejemplo, un grafo de 5 nodos. ¿Sí? Del 1 al 5. Si yo calculo Dijkstra desde el nodo 1, me va a dar el camino más corto de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4 y de 1 a 5. ¿Sí? Pero no me va a dar el camino más corto de 4 a 1, de 4 a 2, de 4 a 3, de 4 a 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se calcula para un nodo. El algoritmo de Floyd lo que va a hacer es justamente eso. Calcular el camino mínimo entre todos los pares de vértices. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer el camino mínimo de 1 a 2, a 3 a 4, de 2 a 1, 3 y 4, de 3 a 4, 1 y 2, y así, ¿sí? Es el camino mínimo de todos contra todos. Es el algoritmo de Floyd. Es como hacer Dijkstra n veces, básicamente. Es la idea. Como hacer Dijkstra una vez para cada nodo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hacen ustedes? Por ejemplo, yo les doy una lista de 5 cosas y les digo, ¿cuál es la menor de estas 5 cosas? ¿Ustedes qué hacen? Recorren la lista y ¿qué hacen? Comparan, ¿no? Agarran el primero y dicen, ¿no es más chico que el segundo? Sí, bueno, ¿lo que es más chico que el tercero? No, el tercero es más chico. Bueno, agarran el tercero y se quedan con el tercero. ¿Es más chico que el cuarto? Sí, bueno, se quedan con el tercero, ¿sí? Van comparando uno a uno. No es mucho más complicado que eso el algoritmo de Floyd. Lo que va a hacer es, va a decir, yo conozco, por ejemplo, que de 1 a 2, yo conozco que, no sé, que tengo un camino de distancia 2, ¿sí? O, no sé, yo sé que de 1 a 3, si me fijo de 1 a 3, aparentemente no tengo ningún camino directo, ¿sí? Es infinito la distancia, porque no tengo ningún camino que vaya directo de 1 a 3. Entonces, yo sé que de 1 a 3 es infinito. Entonces, lo que voy a preguntar ¿es más barato ir de 1 a 3 directamente? ¿O es más barato ir de 1 a 3, pero pasando por el nodo 2? ¿Sí? Va a preguntar, ¿cuál es más chico? ¿Ir directo o ir saltando? ¿Y qué es más chico? ¿Eso o ir saltando por 4? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Se va a quedar con el menor. Y es básicamente eso lo que va a hacer el algoritmo. ¿Sí? ¿Entienden esto que es fundamental para lo que hace Floyd? ¿Es lo mismo que Dijkstra? No, es como calcular Dijkstra n veces. Es como calcular Dijkstra para cada uno de los nodos del grafo. Ponele. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Porque es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a armar una matriz de distancias. ¿Sí? En la matriz de distancias, ¿qué va a ir? Bueno, vértice, vértice, y la distancia que tengo entre cada vértice. De 1 a 2 tengo distancia 2, ¿sí? Hasta distancia 2. De 1 a 3 tengo distancia infinito, porque no tengo ninguna flecha directa. De 1 a 4 tengo distancia 2,
Por supuesto que voy a inicializar la matriz con la diagonal en 0 porque del vértice al mismo vértice es 0, no queda otra. Así que bueno, básicamente inicializo una matriz de distancias, con la diagonal va a quedarme en 0 porque sí, porque tiene que ser así. Y lo que voy a ir haciendo es, en cada paso, voy a ir verificando cada uno de los vértices. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo que dije antes. Voy a agarrar un vértice B0, por ejemplo 1, y otro par de vértices B1 y B2, por ejemplo 2 y 3, o 3 y 4, o 2 y 4, ¿sí? Voy a agarrar otro par de vértices y me quedo con la menor distancia entre ¿qué? Entre la distancia de B1 a B2 directo y la distancia entre B1 y B2 pasando por B0. ¿Sí? Es lo que les dije antes. ¿Es más barato ir de B1 a B2 o es más barato ir de B1 a B2 pasando por B3? ¿Sí? Es básicamente esa pregunta la que voy a hacer. Agarro un vértice y por cada par de vértices extra que tengo me fijo, ¿es más fácil ir directamente o ir pasando por este vértice? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ese es el concepto de algoritmo de Floyd y ese es todo el algoritmo básicamente. Es muy sencillo, pero yo sé que a veces cuesta verlo. Por eso me detengo. No es muy complicado, pero es importante que lo entiendan. Alguno me quisiera confirmar que lo entienden. Pero te faltaría fijarte si es más corto pasando por 2 y 4. Es como que te esté explicando el primer paso de Dijkstra y me digas, che, pero te faltó verificar el nodo G con H, que son los últimos nodos. Esperá, ya vamos a llegar. Esto es lo que tengo que hacer. Ahora lo tengo que repetir para todos los nodos. Juan Pablo, por favor. Bueno, una cosa. Te voy a extrañar cuando te vayas, ¿eh? No voy a tener con quién discutir. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar tomando B0 igual al vértice 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que tomaba un B0? Y después para ese B0 lo que iba a hacer es iba a ir iterando por cada uno de los restos de los vértices tomándolos de a pares, ¿sí? Si tomo el vértice 1, quiere decir que el 1 no va a estar en el resto de los vértices, ¿sí? El resto de los vértices es 2, 3 y 4, no es 1. Entonces, esta fila, esta columna y la diagonal no las voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todas involucran a 1. Bueno, en realidad la diagonal no la tengo en cuenta porque siempre es 0. Pero entonces, básicamente lo que voy a hacer es, digo, mi B0, el que va a estar en el medio del sanguchito este, es 1. Este es B0. Ahora voy a ir tomando de a pares. Tomo 2 con 3, 3 con 4 y 2 con 4. ¿Sí? Tomo esos. Y me fijo, por ejemplo, cuando tengo 2, 3, me fijo. ¿Es más fácil ir de 2 a 3 o ir de 2 a 3 pasando por 1? ¿Es más fácil ir de 3 a 4 o ir de 3 a 4 pasando por 1? ¿Es más fácil ir de 4 a 3 o de 4 a 3 pasando por 1? ¿Sí? Todas esas preguntas me voy a ir haciendo. Y lo que voy haciendo es actualizando la tabla. Y eso es todo. Repito por cada uno de los vértices del grafo. Entonces, ¿qué hago? Tomo el primer par. ¿Sí? En la matriz, si miro en la matriz sería de 2 a 3. De 2 a 3, ¿qué distancia tengo? ¿Sí? Tengo 9. Ahora, yo dije que mi B0 es 1. De 2 a 3 es 9. Ahora, de 2 a 1 es 7. Y de 1 a 3 es infinito. Entonces, 7 más infinito, ¿va a ser menor que 9? No. Entonces me conviene ir directo y por lo tanto el 9 no va a cambiar. ¿Podrías repetir eso? ¿Qué es eso exactamente? ¿Desde qué parte? ¿A partir de cuando presentás la matriz? Ok. Desde el principio. Ok. Y lo que voy a hacer es armar la matriz de distancias. La matriz de distancias, como me dice qué distancia tengo de un vértice a otro, de un vértice al mismo vértice va a ser 0. De un vértice a los otros vértices, bueno, tengo que completar, ¿sí? De 1 a 2, yo tengo distancia 2, entonces pongo un 2. De 1 a 3 no tengo una flecha que vaya directo, entonces es infinito. De 1 a 4 tengo esta que es distancia 2, pongo 2, así, de 3 a 2 tengo distancia 1. Inicializo la matriz. Lo que voy a hacer entonces es ir recorriendo vértice por vértice, recorro 1, 2, 3, 4, y por cada vértice que recorro, lo que voy a hacer es tomo el resto de los vértices de a pares,
sea, si estoy tomando 4, voy a agarrar 1, 2 y 3 de a pares. O sea, voy a tomar 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 1. Creo que esos son todos. No sé si me olvidé alguno. ¿Sí? Los tomo de a pares. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es comparar. ¿Es más fácil ir de 1 a 2 directo o es más fácil ir de 1 a 2 pasando por 4? ¿Sí? Voy a meter el 4, que es el que tengo, por el que estoy tirando, lo voy a meter en el medio. Entonces me fijo, ¿qué es menos costoso? ¿Ir directo o desviarme por ese vértice? Estoy en el 4 y tomo los otros pares que no involucran a 4. Claro. Recorro cada vértice y el resto de los vértices lo que hago es los organizo de a pares y me fijo. ¿Es más fácil ir directo o es más fácil desviarme por 4? Más fácil, más corto, ¿sí? ¿Es más corto ir directo o desviarme por 4? Y básicamente lo que voy a hacer es fijarme eso y actualizar la matriz. En el primer paso dijimos, tomo el vértice 1, como el vértice 1, digamos, queda fuera de esa selección del resto de los vértices, esta fila y esta columna no se van a actualizar, porque la distancia de 1 al resto no se va a modificar. Se va a modificar la distancia de un vértice al 1 y quizás a otro vértice, ¿sí? Pero la distancia del 1 con otras cosas no se va a modificar. Entonces, 3, 4 y 2 son los vértices que posiblemente voy a modificar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar de a pares. El primero que me aparece en la tabla es la distancia de 2 a 3. Entonces voy a preguntar, ¿cuánto me cuesta ir de 2 a 3? De 2 a 3 me cuesta 9. Ahora, el B0 que yo tengo es 1. ¿Cuánto me cuesta ir de 2 a B0, que sería 7? Y de B0 a 3, que es esto, infinito, ¿sí? Entonces me cuesta 7 más infinito si me desvío por 1 y me cuesta 9 si no me desvío. Entonces me sale más barato no desviarme. Me quedo con el 9. Hago lo mismo con el segundo, que sería, por ejemplo, este. De 2 a 4 yo tengo un costo que es 2. Ahora, si me desvío por 1, ¿cuánto me cuesta? Y me va a costar. Me va a costar. Y acá es donde tienen que tener cuidado. No es que me va a costar 7 más 2. ¿Sí? Ir de 2 a 4 pasando por 1 no me cuesta 7 más 2. ¿Sí? Sino que me cuesta 7 más 2. Que no es lo mismo. Yo siempre me tengo que fijar en la matriz. ¿Por qué? Porque la matriz se va modificando, el grafo no. Entonces el grafo sigue teniendo los vértices, las aristas originales. El grafo, a medida, y es lo que estoy diciendo, digamos, el grafo, yo a medida que voy encontrando nuevos caminos, voy modificando el grafo. Si yo encuentro acá que la distancia de 1 a 3 es 1, por ejemplo, no sé, o 5, porque encontré un desvío, no sé, yo por ejemplo encontré este camino, encontré que esto y esto, ¿sí? Yo encontré que yendo de 1 a 4 y a 3, la distancia es 5. ¿Sí? Uf, qué feo ese 5. Es 5. Entonces esto no va a ser más infinito. Sin embargo, si yo miro en el grafo, la distancia sigue siendo infinito. ¿Sí? Entonces yo cuando comparo distancias, no miro el grafo, miro la matriz de distancias. Una vez que armé la matriz de distancias, el grafo no lo miro más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no te vas a perder caminos. Entonces lo que voy a hacer es eso, es fijarme qué es más barato, ir de 2 a 4 o ir de 2 a 1, que es 7, y de 1 a 4, que es 2, y queda el 2 ahí, sí, es más barato. Repito lo mismo, ¿qué es más barato? Ir de 3 a 2, que es 1, o ir de 3 a 1, que es infinito. Bueno, ya sé que va a quedar el 1, ¿sí? El siguiente, ir de 3 a 4 es infinito. ¿Es más barato eso o es más barato ir de 3 a 1 y de 1 a 4? Y me sigue dando infinito, ¿sí? De 3 a 1 me da infinito y de 1 a 4 me da 2, o sea, es infinito más 2. ¿Cuál es menor? Infinito. No, esto no lo vamos a implementar, ¿no? Este es muy sencillo en particular, no lo vamos a implementar, pero es muy sencillo. Son 3 for anidados, básicamente. Es recorro todos los vértices y por cada uno de esos vértices recorro los otros dos pares y son 3 for anidados y es una comparación nada más. Es básicamente eso, es comparar. No me saques cagando, pero ¿cómo sabes después
cuál es el camino más corto. Lo tenés que guardar en algún lugar porque la tabla no... Claro. Lo mismo que Dijkstra. Si ustedes siguen Dijkstra al pie de la letra, van actualizando la tabla, pero la tabla originalmente no tiene ese desde dónde viniste. ¿Sí? El camino lo tienen que reconstruir después. Acá es lo mismo. Si querés reconstruir cada uno de los caminos posibles, vas a tener que guardarte en la tabla. Este camino es posible como, digamos, viniendo desde qué vértice. ¿Sí? Si no, no vas a poder recuperarlo. Vas a poder saber cuál es la distancia mínima, pero no cuál es el recorrido. ¿Sí? Es eso. Entonces sigamos. El próximo paso es de 4 a 2. De 4 a 2 la tabla me dice que me cuesta infinito. Ahora, si yo voy de 4 a 1 me cuesta 8 y de 1 a 2 me cuesta 2. Entonces, en este caso, 8 más 2 va a ser menor que infinito y por lo tanto me va a convenir ese camino y la distancia ahora es 10. ¿Sí? Pero si yo me fijo, de 4 a 2 todavía no tengo, digamos, el grafo no se modificó. Yo lo que hago es modificar la matriz. Por eso digo es que es importante que miren siempre la matriz. ¿Sí? Bueno, hago lo mismo con este, de 4 a 3 sería de 4 a 1 que es 8 y de 1 a 3 que es infinito, obviamente va a quedar el 3, ¿sí? Ahí terminó el primer paso del algoritmo, que es verificar eso para 1, para 1. Y el resto del algoritmo es repetir eso para los otros 3 vértices. Entonces lo hago para 2, obviamente ahora la fila del 2 y la columna del 2 no se van a modificar. Y hago con 1. De 1 a 3 me da infinito. Bueno, es más barato si me desvío por 2. De 1 a 2 me da 2. Y de 2 a 3 me da 9. Entonces, 9 más 2 es menor que infinito. Y sí. Entonces ese camino me va a convenir. Me lo quedo. ¿Sí? Seguimos. De 1 a 4 tengo distancia 2. De 1 a 2 tengo 2. Y de 2 a 4 tengo 2. 4 es menor que... No, me quedo con el 2. ¿Sí? Otra vez lo mismo. De 3 a 1 yo tengo infinito. Ahora, si paso por B0, que es 2, ¿cuánto me cuesta? Y es la distancia de 3 a 2 más la distancia de 2 a 1, que es 7. Entonces va a ser 8, entonces voy a dar vuelta al infinito y me queda un 8. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el algoritmo? ¿Es complicado? ¿No lo ven? ¿Es muy obvio? Es muy obvio, pero... ¿alguno no lo haya entendido? ¿Necesita que sigamos repitiendo paso a paso? ¿O... La clave es básicamente cuando ustedes lo están haciendo en un examen, cuando lo están haciendo, es fijarse siempre en la matriz, no otra cosa. De hecho, déjenme ver. No se me había ocurrido, pero ya que... ya que lo dijeron... Ah, no lo tengo. Claro, es cierto que cuando se me hizo mierda el disco duro perdí todas las clases. Grafo... Quería ver si lo tenía en algún lado hecho de otro cuatrimestre. Pero bueno, no se perdió nada importante. Porque es literal, le quería mostrar, literalmente son 3 for, digamos, no es nada... Son 3 for, es un for que recorre los vértices, el segundo for recorre los vértices menos el que estás recorriendo en el primer for, y el segundo for también recorre todos los vértices y se fija, che, estás recorriendo el mismo vértice que el for de afuera, sí, bueno, ese no lo contemples y lo que haces es comparar, digamos, y nada más. Debe haber algún ejemplo en internet, es que literalmente son 3 for. Pero sí, ¿está el pseudocódigo en Wikipedia? Sí. A ver qué hay. Pseudocódigo, ¿dónde está? Acá está inicializando la matriz. Estoy inicializando los... Sí, está bien. Acá la matriz, digamos, las distancias, la diagonal en 0. Y son 3 for anidados. Sí, digamos, no es que le estoy mintiendo. Es literalmente eso. No sé si se ve, pero... es básicamente eso. Inicializar la matriz con la diagonal en 0. Recorrer los vértices. Recorrer los vértices. Recorrer los vértices. Y ya está. Eso es todo. Y fijarse siempre en la matriz. Fíjese que siempre consulta la matriz de distancias y no consulta el grafo, que es W. Consulta la matriz de distancias. Y ya eso es todo, digamos. No es... Y con eso ya
estás teniendo en cuenta el caso de que pasás por los 3 nodos porque vas usando los valores de la tabla. Sí, porque te va a dar 0, entonces. ¿Funciona con pesos negativos? Creo que funcionaba con pesos negativos, no me acuerdo. Debería verificar, o debería haber leído el artículo de Wikipedia que por ahí decía. Creo que funcionaba, o no funcionaba con negativos. No les digo ni que sí ni que no porque no me acuerdo, así que no. Fíjense. Después pregúntenme el Slack si no lo encontraron. Si ambas distancias valen infinito, tomo la menor. No sé, es un chiste, voy a suponer que sí. Ahí está. Y ahí termina el algoritmo. ¿Sí? ¿Alguna duda más con esto? Si no, digamos, es muy directo. Es tipo, hacelo. Si Dijkstra no funciona con negativos, si esto es n veces Dijkstra, entonces no funciona con negativos. Esto no es n veces Dijkstra, esto es como si hubieses hecho n veces Dijkstra. No es que haces Dijkstra n veces. Dijkstra no funciona con negativos. Este yo recordaba que sí, por eso cuando me preguntaron les dije que sí, pero me parece que hay una condición en particular. Pará, yo tengo el link que pasaron, vamos a abrir el link que pasaron de nuevo. Ah, sí, claro, con aristas positivas o negativas, pero sin ciclos negativos. Está bien. No importa, sí, puede. Uf, no sé qué estaba compartiendo. No sé si se vio, pero bueno, sí, eso. Ahí está. No rompimos nada. Listo. ¿Alguna duda final de esto? Pasamos al siguiente. ¿Qué era un ciclo negativo? Pasamos al siguiente. ¿No se lo di la clase pasada, lo de ciclos? ¿Les subí el PDF de la clase pasada? La clase pasada fue hace como 2 semanas, ¿no? ¿Dónde fue? Déjenme buscar mi otro PDF. Workspace, Viewer, algo 2, teoría. Teoría. Machetes, no. No sé dónde lo puse. Chan, chan, chan. En la página sí está. Acá está. Ah, sí, lo puse en la parte de machetes, por eso lo encontraba. Ahí está. 15. Este, ¿se acuerdan de este? ¿O no? ¿Dónde está? Más que nada para ver si lo puse o no, porque no me acuerdo si lo puse. Caminos. Había, no, no había uno de caminos. Acá está, caminos. Ok, no puse lo de caminos. Bien. No, no. Yo estaba seguro que tenía otra versión de eso. Bueno, pero el problema es el siguiente. Un camino, un ciclo negativo es cuando vos recorres el ciclo y el total del ciclo te da negativo. Sí. A mí me parece que lo había puesto en una versión, eso es de 2019, no 2020. Entonces, ese es el problema. Cuando vos tenés un ciclo negativo,
tenés algo que es cada vez más bajo. Entonces es como que se retroalimenta. Y tenés algo cada vez más bajo. Y te quedas atrapado ahí. Ciclo negativo es a lo que cuando vos das la vuelta salís ganando. Claro, sí. Entonces si seguís dando vueltas te va... Claro, bueno, eso mismo. Un ciclo que rompe las leyes de la termodinámica. Dependiendo de lo que significa el número, sí. Acuérdense que los pesos de las aristas pueden significar muchas cosas. Me tengo que anotar de agregarlo de esas cosas. Tengo un listado de cosas para agregar el próximo cuatrimestre. No me van a entrar. Buah. ¿Alguna más? No me acuerdo si la habíamos. Quedan dos algoritmos, ya terminamos. Y el Kahoot. El Kahoot es cortito, son 5 preguntas, creo. 5, 5. Bueno, entonces, sigamos. Los próximos dos algoritmos son algoritmos de spanning tree mínimo. Eso sí lo vemos en el PDF de la clase pasada, que era un árbol. ¿Se acuerdan que era un árbol? De spanning tree. ¿Qué era un árbol cuando hablábamos de grafo? Eso sí lo vimos, lo acabo de ver en el PDF. Un grafo sin ciclos. ¿Y qué más? Y conexo. Sí. Están preguntando lo que es un spanning tree. Un spanning tree es un árbol. Obviamente contiene todos los vértices de grafo y tiene la menor cantidad de aristas posible. Un spanning tree mínimo. ¿Sí? No, un spanning tree. El spanning tree mínimo, que es el que busca este algoritmo, lo que hace es que ese árbol, al recorrer las aristas de los pesos de las aristas, tenga que gastar lo menos posible para llegar entre cualesquiera dos vértices del grafo. Árbol generador. No. ¿Sí? Entonces, yo tengo este grafo y lo que quiero no es un grafo, quiero un árbol. Quiero un árbol, pero de alguna forma minimizar, ¿sí? Minimizar la distancia posible entre cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a presentar dos algoritmos. ¿Cómo es posible visitar todos los... ¿Es como visitar todos los nodos con el menor costo posible? Depende de a qué te refieras con eso, porque si es solamente eso, digamos, con un Dijkstra te alcanza, ¿no? Porque con un Dijkstra vos tenés la distancia mínima a cada uno de los demás y recorres todo con distancia mínima. El problema que tenés es que tenés que volver para atrás, obviamente. Acá lo que querés es tener todos conectados entre sí con la menor suma de distancia posible. ¿Sí? Tenerlos conectados, no hablamos de recorrerlos, hablamos de tenerlos todos conectados. ¿Por qué son importantes los árboles? Porque no tienen ciclos. Entonces, por ejemplo, supongamos, y no es que esté inventando y se usa para esto, ustedes tienen, por ejemplo, estos son dispositivos de red y quieren, no sé, estos son routers, por ejemplo, y quieren tener la información de las mejores rutas disponibles para, no sé, para llegar a toda la red y mantener la menor cantidad de rutas posibles. Bueno, se arman un spanning tree con todos los routers. Y el numerito acá sería cuánto me cuesta usar esa ruta, porque no sé, por la latencia o por lo que sea, o por el costo que me cuesta usar esa conexión. Entonces tienen el árbol de menor costo que tiene comunicada toda la red. ¿Sí? Con la menor distancia de cada uno a cada otro, no necesariamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que quizás, no sé, a ver, no va a pasar acá, pero por ejemplo, yo acá tengo la distancia esta que es 1, ¿sí? De 1 a 2. Quizás al hacer, al agarrar este 1, lo que estoy haciendo es, estoy dejando de lado un camino que era mucho mejor. ¿Sí? Entonces quizás el algoritmo lo deja fuera. No es lo que va a hacer este algoritmo, pero sí. Un spanning tree mínimo
Vos podés tener muchas formas de definirlo, pero en este caso va a ser un algoritmo greedy. ¿Qué es un algoritmo greedy? Es un algoritmo avaro que va a buscar lo más mínimo inmediato que tiene. Entonces, si empezamos por el 1, va a haber el 1 y se lo va a quedar. Está, mío. Porque, che, pero si agarras este 7, acá tenés un montón de caminos mínimos que se te abren que va a ser mucho mejor que si venís por este lado. No importa, yo voy el 1, agarro el 1. ¿Sí? ¿Qué lo hace mejor un camino? En este caso, que sea más chico. No sé si se entiende. Quizás no se entiende. El algoritmo es muy sencillo igual. Comenzamos por un vértice arbitrario, en este caso no sé si empezamos por 1, por 4, no me acuerdo por cuál empezamos. Lo marcamos como visitado y vamos agregando la lista de menor peso. ¿Sí? ¿Cuál es la lista de menor peso? Bueno, si yo empiezo por el 3, por ejemplo, agarro, ¿cuál es menor? 6, 2, 3, 9 o 21. Y la menor va a ser 2, agarro la 2 y ahí ya tengo la primera lista que agrego. ¿Se puede dar el caso de que no haya spanning tree posible en un grafo conexo? Si el grafo es conexo, no. A menos que sea un digrafo, pero no usamos grafos dirigidos para eso. Es un grafo no dirigido. Pero el algoritmo es básicamente ese. Yo digo, mi spanning tree originalmente está vacío. Al spanning tree voy agregándole un vértice a la vez. En realidad voy agregándole aristas, pero las aristas cuando agrego una arista tiene un vértice del otro lado. Agrego un vértice inicial. No me acuerdo por cuál empecé. Por el 4. Empiezo por el 4, ¿sí? Es el vértice inicial. Mi spanning tree ahora tiene este 4. Lo que voy a hacer entonces, a partir de este 4, que es como la semilla, por acá empiezo, voy a ir agregando, teniendo en cuenta los vértices que tengo en mi spanning tree, que en este caso es el 4 solo, voy a tomar todas las aristas posibles, que son 21, 4 y 3, me quedo con la menor, que es 3, ¿sí? Y al quedarme con la 3 me tengo que quedar con el 9, ¿sí? Entonces ahora mi spanning tree tiene el 4 y el 9. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y en el próximo paso voy a hacer lo mismo, voy a repetir. Voy a decir cuáles son todas las aristas posibles. El 21, el 4, el 9, el 12, el 1 y el 14. ¿Cuál es la menor? La menor es 1, entonces me quedo con el 1. Significa que el 10 lo voy a incorporar a mi spanning tree. ¿Sí? Está. Y voy a seguir repitiendo. Ahora, ¿qué aristas serían? La 3 y la 10 y la 5. ¿Sí? De nuevo, ¿cuál es la menor entre todas las que tengo disponibles? La 3. Entonces agarro la 3, agrego el 5 ahora forma parte de mi spanning tree, y acá es donde tienen que prestar atención. Yo agrego las aristas de menor peso que me conectan con un vértice que todavía no tenga. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar en el ejemplo, en vez de hacerlo a mano. Pero, ¿qué significa eso? Significa que en ese caso las aristas posibles que tengo en este paso, ¿cuáles son? 7, 21, 4, 15, 10, 5, 14, 12, 9 o 9. La menor es 4. Si yo agrego 4, que es la menor, estoy uniendo 5 que ya estaba en el spanning tree con 4 que ya estaban en el spanning tree. ¿Sí? Y eso deja de ser un árbol, creé un ciclo. Ahora lo vamos a hacer paso por paso. Me adelanté un poco como para que lo vean. ¿En qué parte te perdiste? O sea, me perdí cuando dijiste que podíamos agarrar la arista 14 que tiene peso 14 o la arista que tiene peso 5 estando en el vértice 5. Vos no No es que estás nada en un más vértice podíamos... particular. Tu spanning tree tiene cierta cantidad de vértices. Y todos esos Ah, entonces vértices tienen aristas. te fijas en las... o sea, agarrás la En arista de todas las menor aristas peso posibles. del spanning tree, no del vértice. De todos los vértices que tenés. Ok, joya. Entonces, ¿cómo se recorren todos los vértices con esto? No sé exactamente a qué se refiere la pregunta, pero ahora cuando veamos el ejemplo quizás te respondo. Entonces, empezamos por el 4. ¿Cuáles son las aristas posibles? Habíamos dicho estas 3. ¿Cuál es la menor? 3. Entonces, me quedo con 3. Agrego 9 a mi spanning tree. Ahora mi spanning tree son estos dos vértices. ¿Sí? Y un poco contestando lo que preguntaba Juan, es
El próximo paso hace lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? Agarrar todas las aristas posibles y fijarme la menor. ¿Cuáles son las posibles? Bueno, yo tengo estos dos vértices. Las aristas posibles son 4, 21, 9, 9, 12, 14 y 1. ¿Sí? Todas estas son las aristas posibles porque estos dos vértices ya pertenecen a mi spanning tree. Entonces, lo que voy haciendo es, empiezo por un vértice y voy haciendo crecer mi árbol. Entonces, voy a tomar la 1, que es la menor, se agrega el 10 a mi spanning tree, y voy a repetir lo mismo. Ahora, las aristas posibles siguen siendo las de antes. ¿Por qué? Porque siguen siendo aristas que están conectadas con mis vértices, ¿sí? Vértices que yo tengo. Voy a tomar la menor, que es 3, y agrego el 5. ¿El 11 no va a haber un problema? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Aquí. Van a haber muchos problemas en el camino. Acá tenemos el primer problema, que es el que les decía antes. Ahora, todas las aristas posibles, ¿sí? Yo tengo todas estas, las mismas que antes, más el 15 y el 7. Y la menor es la 4. Ahora, la 4 está uniendo el 5 con el 4, que son dos vértices que yo ya tengo en mi árbol. Si uno dos vértices que ya están en el árbol deja de ser árbol. ¿Por qué? Porque generé un ciclo. ¿Sí? Ok. El 19 no sé por qué la marqué, no tengo idea. Me dijo, che, ¿por qué marcaste la 19? No sé, porque tenía ganas de marcar cosas. Entonces, esta que me genera un ciclo no la voy a agregar. Voy a agregar la que le siga. Bueno, el 4 no es. ¿Cuál es menor entonces? Bueno, la 5, supongo, 5. Entonces agrego la 5, que me va a agregar 13 a mi spanning tree. ¿Sí? Y repetimos. Repetimos hasta que haya. Hasta que me quede sin vértices por agregar a mi spanning tree. ¿Sí? Entonces repito de nuevo. La menor que tengo acá, ¿cuál es? No sé, tengo acá un 7 y tengo acá un 7. Todas las demás son más grandes. ¿Cuál agarro? No, la respuesta correcta es la 7. No sé, alguna de las dos. Es lo que pasó el otro día. Como el algoritmo, vos vas recorriendo tu grafo y no sé, ¿cuál aparecía primero? No sé, yo qué sé, capaz que el 1 aparecía primero. En este caso el 1 aparecía primero, agarramos el 1. Sí. Es más que una convención, es según cómo dé el código, según cómo estaba almacenado en memoria. Entonces el 1 lo agregás a tu spanning tree y repetís. ¿Cuál va a ser la lista menor? Seguramente este 1. Agregás el 2. Buscamos de nuevo, la lista mínima ahora es, creo que es 6, ¿no? 6. Ahora seguramente va a agarrar el 2. Ahora tenemos un 3 y un 3. ¿Sí? Porque todas las demás 7 son mayores. 12, 9. ¿Cuál agarro? No sé, alguna de las dos. Y ahora estamos en el mismo problema que antes. La menor es 3, pero si agarro 3 estoy generando un ciclo. ¿Por qué? Porque el 7 ya está en el spanning tree y 8 también. Entonces, esta la voy a ignorar y voy a tomar seguramente la 4, que es la menor, así a ojo. ¿Sí? Agrego el 12. Ahora la menor debería ser, creo que este 7, ¿no? Ahí está. Y el 11, y ahí ya está. Ya incorporé todos mis vértices al grafo, a mi spanning tree, y no tengo ningún ciclo. ¿Sí? Ya está. Tranqui, 120. Perfecto. Por supuesto, ¿es único este? No. Porque si yo en vez de haber tomado este 3, tomaba este 3, me daba otra forma. Seguramente. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos cosas repetidas, quizás no es único. Según cómo estaba, o lo mismo que pasó con el 7. ¿Cuál 7 agarra primero? Este y este. Y quizás si tomaba los 7 en otro orden, quizás me daba distinto. Lo veo difícil, pero puede ser. No debería ser, digamos, porque estás siempre tomando el mínimo. Pero bueno, en estos casos te puede dar una lista para un lado o para el otro. Perdón, ¿qué era lo que buscábamos con prim? Esto, un árbol, un spanning tree mínimo. Un árbol mínimo. Ahí terminó, ya tenés tu árbol mínimo.
ya puedes armar tu propio server IRC. Los servers IRC, creo que es el ejemplo que pongo todos los 4 meses, pues es el ejemplo más claro. Los servers IRC funcionaban de esta forma, todavía hay algunos activos, pero funcionaban así. Vos en un servidor IRC, cada uno de estas son computadoras que están corriendo el servicio de IRC, ¿sí? Y si vos querías conectarte a la red, ¿es el de SMS? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Qué estaba diciendo? Cada uno de estos servers maneja la red, ¿sí? Entonces, a cada uno de estos servers, uno tiene la computadora, ¿sí? Se conecta al servidor IRC y por ahí quiere hablar con un usuario que está conectado a otro server, que es de la misma red, ¿sí? El mismo canal en otra red, en otro server, ¿sí? Pero es todo parte de la misma red. Entonces, para hacer llegar el mensaje de acá a acá, hay un solo camino, ¿sí? Y es el mínimo. El mínimo dentro de, digamos, dentro de un spanning tree que me une a toda la red. Entonces me asegura que mi mensaje va a llegar y va a llegar una vez, y no tengo ambigüedades dentro de la red. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No, no lo del IRC, no me importa, el algoritmo me importa. ¿Sí? Y el otro algoritmo que nos queda es parecido, hace lo mismo. Kruskal también busca un spanning tree. Es un algoritmo también que es muy sencillo. Ahora, en el algoritmo de Prim lo que hacemos es, empiezo por un vértice y voy haciendo crecer mi árbol desde ese vértice. ¿Sí? Yo agarré el 4 y fui agregando, fui haciendo crecer mi árbol. El de Kruskal lo que va a hacer es, también es un método greedy, digamos, avaro, va a buscar siempre lo menor inmediato, sin fijarse las consecuencias a largo plazo, pero le sale bien, como Dijkstra, por ejemplo. Lo que va a hacer es separar todos los vértices y decir, cada vértice es un grafo, ¿sí? Entonces yo tengo un conjunto de grafos de un solo vértice, pero bueno, tengo un conjunto de grafos, un conjunto de árboles, lo podemos llamar bosque si quieren, y no es un término que inventé yo. Tenemos, por cada vértice de nuestro grafo, voy a hacer un árbol distinto. ¿Qué quiere hacer Kruskal? Un spanning tree mínimo. Es lo mismo. Hace lo mismo. Kruskal cuando sea grande quiere ser prim, básicamente. Están pasando muchos camiones. Entonces, en vez de empezar por un vértice e ir haciendo crecer agregando aristas, lo que voy a hacer es voy a sacar todas las aristas, voy a hacer de cuenta que las aristas no existen, ¿sí? Y que tengo mis vértices solos, aislados. Cada vértice es un spanning tree mínimo de un vértice, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Hago de cuenta que cada vértice por separado es un árbol de un vértice, ¿sí? Entonces lo que hago ahora es, agarro todas las aristas, las ordeno de menor a mayor, y voy agarrando las aristas de menor a mayor. Y voy agregando a este bosque de árboles, voy agregando y voy uniendo árboles, ¿sí? Y es básicamente eso. Entonces, yo tengo todas estas aristas posibles, todas las de grafo. ¿Cuáles son las o cuál es la menor? ¿Sí? Yo tengo acá un 1 y tengo un 1. ¿Cuál voy a agarrar? Y la menor arista es 1. Entonces, no sé. Cualquiera. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo con esta arista, lo que significa es que estoy uniendo dos árboles distintos, ¿sí? Porque 1 era un árbol y 2 es un árbol. Ahora, 1 y 2 pasan a ser un solo árbol. Entonces, lo que hago es, voy agarrando las aristas menores y me fijo. Si la arista me está uniendo dos árboles, la tomo. Si la arista me está uniendo dos vértices que son del mismo árbol, me está generando un ciclo, entonces esa no la agarro, ¿sí? Y es eso, repetir hasta que se termine. Entonces, tengo estas dos aristas, agarro la menor, ¿sí? ¿Estoy uniendo dos árboles distintos? Sí, listo, me la quedo. Próximo paso, la arista menor es 1. ¿Une dos árboles distintos? Sí, listo, me la quedo. De nuevo, menor arista, ¿cuál es? 2. ¿Está uniendo dos árboles distintos? Sí. Listo, la agrego.
menor arista, 3, 3 y 3. ¿Cuál agarro? Agarro 3. Ah, y otro 3 más. ¿Este 3 está uniendo dos árboles distintos? Sí. Ahora, ¿este 3 está uniendo dos árboles distintos? No, porque 3 y 8 forman parte del mismo árbol. Entonces esta no la voy a agarrar porque me genera un ciclo. Y voy al próximo 3. Agarro un 3, agarro otro 3, ¿sí? Y así voy agregando arista a arista. De nuevo, ese 4 no voy a poner, ¿por qué? Porque me une dos vértices del mismo árbol. Entonces ese 4 no, este 4 sí. Y así voy agregando, voy a agregar seguramente este 5. Acá veo un 7, seguramente va a ser el próximo. Ah, un 6 había, bueno, 6. Así el 7. Acá hay otro 7. Ah, un 8. Bueno, el 8, este 8 no, porque está uniendo dos vértices del mismo grafo. ¿Sí? 9, otro 9. De nuevo, ya, fíjense que ya forma parte de un solo árbol. Ya es un árbol bastante grande. ¿Sí? Y así voy agregando hasta llegar al final. Fíjense que me dio muy parecido al otro, la única diferencia es que, bueno, no sé si el otro había agarrado este y no este, pero bueno, es lo mismo. Dependiendo de qué orden agarre. ¿No que no se entendió? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió? Ok. Bueno, básicamente eso es Prim y Cruzca de preguntas, fin de la clase. Planteé más o menos Prim en Python. ¿Puedo mandar código a ver si lo hice bien? Dale, ¿por qué no? A ver, .py. Sí, ponele que si tenés suerte se va a copiar bien, pero... ¿Qué es esto? Spanning Tree es un grafo vacío, ok. Conectados, ya veré qué es. Recorres cada vértice. No. Puede ser, pero empieza raro. Miremos desde acá. Vos agregás el primer vértice. Voy a ignorar esta parte. Agregás un vértice, que sería el primero. Te decís que se está conectado. Buscás los adyacentes. Claro, pasa que no es tan así. Vértice con arista de menor peso. Ah, está bien. Sí, en realidad buscas la arista con menor peso. ¿Sí? Agregar vértice con la arista de menor peso. Está medio raro. Peso igual, grafo, peso entre... Ah, y ahí le agregas el peso. Está raro. Yo no lo hubiese estructurado de esta forma. No estás haciendo lo que es el algoritmo porque primero estás recorriendo los vértices del grafo. Vos no tenés que recorrer los vértices del grafo. Vos tenés que... ¿Qué parte me gusta de lo que hiciste? O sea, recorro todo el vértice porque es lo que tengo que hacer, ¿no? A fin de cuentas. No. Vos Ah, lo que tenés que hacer es empezar por un vértice inicial, un prim desde un vértice inicial. Puedes agarrar el primer vértice, es lo mismo. Entonces, vos lo que haces es decir, tu spanning tree le vas a agregar. Bueno, en realidad es un grafo, vos le pusiste, sería insertar, no sé. Insertás B0. ¿Sí? Tu grafo ahora tiene B0 nada más. Ahora, lo que tenés que hacer vos es agarrar el grafo original. Lo que se colgó todo esto. ¿Está? Tienes que agarrar el grafo original y decir, del grafo original, buscar las menores aristas que conectan o que son adyacentes a B0. ¿Sí? Entonces vos buscás o adyacencias, va a ser igual a ¿busco todas o una sola? las adyacencias de todos los vértices del spanning tree. Ok, todas. Entonces sería... Eh,
grafo.adyacencia de B0 o de B for B in spanning y punto vértices, ponele. ¿Sí? Entonces tendrías que generar una lista que tenga todas las adyacencias. En realidad esto sería, habría que hacer un review después de esto. Vos querés las adyacencias del grafo, pero con todos los vértices posibles que tenés en el spanning tree. Al principio vas a tener uno solo, ¿sí? Pero a medida que vas agregando, por supuesto que esta no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Pero bueno, la mejor forma de hacerlo sería construir tus adyacencias solamente con B0, supongo, y después a cada paso lo que haces es sacar la adyacencia mínima de acá, ¿sí? Buscas el mínimo, sacar mínima adyacencia de adyacencias, ¿sí? Esa sería tu adyacencia, sacas de acá, y lo que haces con esta adyacencia es, te fijas qué vértice del grafo nuevo te da, qué vértice nuevo del grafo te da. Ese vértice lo agregarías al spanning tree y agregarías todas las adyacencias de ese nuevo vértice, o sea, punto vértice, suponiendo que la adyacencia sea una clase o un objeto. Tendrías que agarrar el vértice nuevo que une esa adyacencia, agregar las adyacencias de ese vértice a adyacencias y después, bueno, repetir esto, digamos, hasta que tu spanning tree tenga todos los vértices del grafo. No sé si se entiende, pero no es lo que estás haciendo. Vos estás recorriendo los vértices del grafo y no es tan así. Vos vas descubriendo vértices a partir de las adyacencias que ya tenés. No sé si se entendió. Claro, es a partir del spanning tree que yo voy construyendo, digamos. Claro, es a partir de acá, ¿sí? Vos empezás con un vértice inicial que es 4 y tus adyacencias posibles van a ser las adyacencias del grafo original, pero del vértice que vos, de los vértices que vos tenés. Al principio las adyacencias van a ser estas 3. Después vos te quedás con la menor y las adyacencias pasan a ser las que ya tenías, bueno, menos la que sacaste, Ah, más claro, me olvidé esa todas las parte. del Sí, 9. sí, ¿Sí? sí. Sí. Y tu spanning tree ahora tiene 2. Entonces, de nuevo, agarrás la menor adyacencia, te fijas con qué vértice nuevo lo estás uniendo, ¿sí? Y ahora, a las adyacencias que tenías les agregás las del 10, que son 3, 10 y 5. ¿Sí? Así vas agregando adyacencias y vas descubriendo vértices nuevos, pero a través de las adyacencias que vos tenés. Sí, ahí entendí. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo? ¿Alguno que no se sienta seguro para el Kahoot y quiera hacer una pregunta de último momento para que no lo agarre el VAR medio desprevenido? Creo que las preguntas son de estas 3 algoritmos, sí, de Floyd, Kruskal y Prim. Así que, no sé si... Yo tengo una pregunta, sí, a ver. Sorpréndeme. ¿Cuáles son las respuestas del Kahoot? Sí, no me sorprendiste para nada, era lo que esperaba, básicamente. Literalmente lo que esperaba. Vamos a jugar al Kahoot. Vamos a cerrar la clase primero. ¿Está?